18 de diciembre de 1944, 1347 horas. Campos nevados a las afueras de Malmedy, Bélgica. El aire frío y gélido se quebró con el rugido de un motor y el sonido seco de un cañón de alta velocidad. Dentro de la cúpula de mando de un Tiger alemán, el teniente Klaus Richter levantó sus prismáticos conteniendo la respiración. Lo que estaba presenciando desafiaba todos los principios del combate blindado que le habían enseñado. A través de la nieve que arremolinaba, vio un vehículo blindado estadounidense, bajo y ágil, materializarse en su flanco como un fantasma. Disparó 3 ráfagas rápidas y precisas. El eco del sonido aún resonaba cuando el vehículo retrocedió a una velocidad asombrosa, desapareciendo de nuevo entre la línea de árboles de donde había venido. Antes de que Richter pudiera siquiera dar una orden, antes de que su artillero pudiera comenzar el agonizantemente lento proceso de girar la enorme torreta del cañón de 88 Liers, un impacto repugnante sacudió al Tiger. Una bola de fuego estalló dentro del compartimiento de combate. El coloso de 56 toneladas, la cumbre de la ingeniería alemana y el arma más temida en el campo de batalla, era ahora una pira funeraria en la nieve. Richter y su tripulación, que se habían creído invencibles, ni siquiera vieron lo que los mató. Sin que el alto mando alemán lo supiera, no se enfrentaban a un tanque convencional. Se estaban enfrentando a un arma nacida de una doctrina revolucionaria que ponía patas arriba la sabiduría militar secular. Mientras los diseñadores y tácticos alemanes estaban encerrados en un ciclo interminable de construir blindajes cada vez más pesados y montar cañones cada vez más grandes, los ingenieros estadounidenses habían seguido un camino diferente. Habían creado una máquina cuya defensa primaria no era el acero, sino una velocidad inigualable. Un vehículo tan veloz que podía dictar los términos de cualquier encuentro, golpeando desde ángulos inesperados y desapareciendo antes de que el engorroso ciclo de mando y control enemigo pudiera siquiera formular una respuesta. El IM-18 Hellcat no estaba diseñado para aguantar un enfrentamiento directo. Estaba diseñado desde sus cimientos para ser un cazador. La inquebrantable doctrina alemana, la tiranía del peso y la potencia de fuego. La doctrina blindada alemana que había abierto un camino de destrucción a través de Europa, desde los campos de Francia hasta las estepas de Rusia, se construyó sobre una lógica aparentemente inexpugnable. La victoria en la guerra blindada correspondía al vehículo con el blindaje más grueso y el cañón más potente. Esta filosofía era producto de la experiencia directa y había demostrado ser devastadoramente efectiva. Había dado a luz al fiable Panzer IV, al sofisticado Panther y en última instancia al casi mítico Tiger Earl. El Tiger era más que un tanque, era una fortaleza móvil. Su blindaje frontal era virtualmente impenetrable para los proyectiles de la mayoría de los tanques aliados a distancias de combate estándar. Su cañón de 88 mm, legendario por su precisión y potencia, podía perforar el blindaje de cualquier tanque estadounidense o británico desde distancias superiores a los 2000 metros, mucho antes de que esos vehículos enemigos pudieran siquiera esperar contraatacar con eficacia. Las tripulaciones de tanques alemanas, particularmente aquellas en los batallones de tanques pesados, operaban con un profundo sentido de superioridad. Eran los amos del campo de batalla, y para finales de 1944, esta confianza se había calcificado en una peligrosa y generalizada suposición. Los manuales de entrenamiento de la Wehrmacht inculcaban un conjunto específico de tácticas en sus comandantes: asegurar posiciones defensivas fuertes, permitir que el blindaje enemigo avanzara y luego destruirlo con voleas controladas de largo alcance. Esta doctrina había funcionado contra los británicos en el desierto del norte de África y había infligido terribles pérdidas a las fuerzas aliadas en los estrechos confines de la zona de Bocage de Normandía. El mando alemán no veía razón para desviarse de una fórmula que les había dado tanto éxito. El mariscal de campo Walter Model, el abrasivo y capaz comandante del grupo de ejércitos B, durante la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944,
había organizado meticulosamente sus divisiones Panzer de acuerdo con estos principios establecidos. Sus informes de inteligencia menospreciaban constantemente la amenaza que suponían los cazatanques estadounidenses. Los manuales técnicos capturados y los informes de acciones posteriores de batallas anteriores indicaban que vehículos como el N-10 Wolverine eran lentos, pobremente protegidos y montaban un cañón de 3 pulgadas que luchaba por penetrar el blindaje frontal de un Panther, y mucho menos el de un Tiger. El Estado Mayor de Model había calculado, con fría certeza matemática, que el blindaje alemán atraería y obliteraría a las fuerzas estadounidenses a distancias donde el fuego de respuesta no sería más que una molestia. Lo que la inteligencia alemana había fracasado catastróficamente en identificar era un cambio fundamental y radical en la teoría de la guerra blindada estadounidense, un cambio que había estado gestándose desde las duras lecciones de la campaña del norte de África en el paso de Kasserine. La contratesis estadounidense, la revolución de la movilidad. Tras años de analizar batallas de tanques desde los desastres de Túnez hasta el brutal estancamiento en los setos de Normandía, un grupo de oficiales estadounidenses con visión de futuro llegó a una conclusión herética. En el entorno fluido y caótico de la guerra mecanizada moderna, la movilidad estratégica podía ser un activo mucho más valioso que la protección pasiva del blindaje. Este concepto iba en contra de todo el pensamiento militar convencional. Desde que los primeros tanques británicos Mark I se arrastraron por el barro del Somme en 1916, la trinidad central del diseño de tanques había sido blindaje, potencia de fuego y movilidad, casi siempre en ese orden. Los estadounidenses proponían ahora invertir esta jerarquía, aceptando deliberadamente la vulnerabilidad a cambio de una velocidad tan grande que impediría al enemigo apuntar con claridad. El arquitecto jefe de esta revolución fue el coronel Andrew Bruce, oficial al mando del Centro de Cazatanques en Camp Hood, Texas. Desde 1942, Bruce había examinado innumerables informes de combate e identificado un patrón crítico y recurrente. Los cazatanques tradicionales, como el M-10, rara vez sobrevivían a los prolongados enfrentamientos cuerpo a cuerpo con los pesados alemanes. El M-10, con su adecuado cañón de 3 pulgadas y una velocidad máxima de apenas 30 millas por hora, era simplemente demasiado lento para aprovechar oportunidades fugaces o para escapar de un encuentro desfavorable. Bruce argumentó que lo que realmente se necesitaba no era un M-10 ligeramente mejor, sino un tipo de vehículo completamente nuevo, una máquina que pudiera correr a posiciones de disparo más rápido de lo que los artilleros enemigos pudieran girar sus torretas, asestar un golpe letal y luego desaparecer antes de que el primer proyectil de respuesta pudiera impactar. Las especificaciones que Bruce presentó al Departamento de Artillería a principios de 3 rozaban lo fantástico. Exigía una velocidad máxima que superara las 50 mph, una cifra inaudita para un vehículo de combate sobre orugas. Necesitaba llevar un potente cañón de 76 mm, capaz de derrotar el blindaje alemán a distancias de combate estándar. Para lograr esta velocidad, su peso total debía mantenerse por debajo de las 20 toneladas. Y, en un movimiento controvertido pero calculado, especificó una torreta abierta para reducir el peso y, crucialmente, dar a la tripulación un nivel de conciencia situacional inigualable. La monumental tarea de dar vida a esta visión recayó en los ingenieros de Buick Motor Division. Su filosofía de diseño fue obsesiva, la velocidad por encima de todo. El casco del Hellcat se construyó con planchas de blindaje delgadas, con un grosor máximo de solo 1 pulgada, una suma mísera comparada con las más de 4 pulgadas de acero endurecido del Tiger. Recurrieron a la industria de la aviación, instalando un enorme motor radial Continental R75 que producía 450 caballos de fuerza. La transmisión contaba con un sistema de dirección diferencial controlado que permitía al M18 pivotar y girar con una agilidad que desafiaba su naturaleza sobre orugas.
Cada componente, desde las ruedas de rodaje hasta el montaje del cañón, fue escrutado y aligerado para obtener el máximo rendimiento. Cuando los primeros prototipos se probaron en el Aberdeen Proving Ground en octubre de 1943, los resultados dejaron atónitos a los observadores militares. El M-18 Hellcat alcanzó una increíble velocidad de 55 mph en terreno llano, superando a muchos de los propios camiones del ejército. Podía acelerar de parado a 30 mph en menos de 20 segundos. Su relación potencia-peso, de 22,5 caballos por tonelada, era más del doble que la de la mayoría de los tanques alemanes. Lo más notable es que el sistema de dirección avanzado permitía al Hellcat ejecutar un giro completo de 360 grados dentro de su propia longitud, incluso en movimiento. Su cañón M1A1, de 76 mm, aunque menos potente que el 88 del Tiger, era más que adecuado cuando disparaba los últimos proyectiles perforantes de carburo de tungsteno, capaces de penetrar más de 90 mililitros de blindaje a 1000 yardas. Críticamente, la ligera torreta abierta podía girar un círculo completo en menos de 8 segundos. Un Tiger requería 1 minuto o más para realizar la misma maniobra. Una tripulación de Hellcat bien entrenada podía adquirir un objetivo: disparar 3 tiros dirigidos y estar huyendo hacia cubierta, todo en menos de 30 segundos. Para el verano de 1944, las líneas de producción de Buick funcionaban a plena capacidad. Los primeros batallones de cazatanques en recibir el Hellcat se sometieron a una nueva forma radical de entrenamiento desarrollada por el propio coronel Bruce. Se enseñó a las tripulaciones a pensar no como tanquistas tradicionales, sino como jinetes de caballería ligera de una era pasada. Su credo era simple: nunca enfrentarse al enemigo de frente, siempre maniobrar para golpear los flancos o la retaguardia, disparar y moverse constantemente, y usar el terreno para ocultarse y moverse, no para protección estática. El manual táctico para las operaciones del M-18 era explícito: el Hellcat no lucha limpio, golpea desde una emboscada, desde los flancos, desde posiciones que el enemigo considera imposible alcanzar. Tu supervivencia depende de no estar donde el enemigo espera que estés cuando llegue su fuego de respuesta. Esto era un divorcio filosófico completo de la forma de guerra alemana. Cuando los primeros batallones de Hellcat desembarcaron en Francia en julio de 1944, los oficiales de inteligencia alemanes que examinaron los restos de algunos M-18 destruidos notaron el blindaje delgado y los desecharon como otro diseño estadounidense inferior. Los informes enviados al cuartel general de la Wehrmacht describían al M-18 como ligeramente blindado, similar a los cazatanques estadounidenses existentes, y que no suponía ninguna amenaza significativa para las formaciones Panzer. Esta evaluación resultaría ser uno de los fracasos de inteligencia más catastróficos del frente occidental. Bautismo de fuego: el cazador se convierte en presa. El 640 Batallón de Cazatanques, la primera unidad estadounidense totalmente equipada con Hellcats, desembarcó en Francia el 1 de agosto. Su verdadera prueba llegó durante el cierre de la Bolsa de Falaise a mediados de agosto. Las unidades Panzer alemanas, desesperadas por romper el cerco aliado, de repente se encontraron con un enemigo al que no podían fijar. El blindaje estadounidense aparecía en sus vulnerables flancos con una velocidad que los comandantes alemanes apenas podían comprender. En su informe de acción posterior, el teniente coronel Raymond Davis, del 630 capturó la esencia de la nueva guerra. Los tanques alemanes estaban configurados para el enfrentamiento frontal. Cuando nuestros Hellcats aparecieron en sus flancos a alta velocidad, su doctrina les falló. Intentaron girar para enfrentarnos, pero nosotros ya nos habíamos ido, reubicándonos para otro ataque. Destruimos 11 tanques alemanes sin perder un solo Hellcat. Sin embargo, la prueba definitiva para el Hellcat y su doctrina revolucionaria fue el helado infierno de la ofensiva de las Ardenas alemana, lanzada el 16 de diciembre de 1944. El ambicioso plan de batalla del mariscal Model, conocido por los aliados como la Batalla de las Ardenas,
dependía de rápidos y poderosos empujes blindados a través de la densa y montañosa foresta de las Ardenas. Los planificadores alemanes habían identificado este sector como ideal para sus propósitos precisamente porque creían que el terreno restrictivo, caminos estrechos, bosques espesos y valles escarpados era inadecuado para operaciones blindadas aliadas a gran escala. Los comandantes Panzer de Model esperaban arrollar a dispersas divisiones de infantería estadounidenses que poseían solo capacidades antitanque limitadas. Lo que encontraron en su lugar fue una nueva forma de guerra blindada que explotaba magistralmente el mismo terreno que los alemanes pensaban que los protegería. El M-18 Hellcat, con su perfil estrecho, peso ligero y excepcional maniobrabilidad, prosperaba en condiciones que inmovilizaban y confundían a los tanques más pesados. El 75º Batallón de Cazatanques, equipado con 17 M-18, estaba posicionado cerca de Saint-Vith cuando estalló la ofensiva alemana. Su comandante, el mayor Harold Williamson, entendió que contra la embestida de Tigers y Panthers, establecer una línea defensiva estática era una receta para la aniquilación. En su lugar, implementó las tácticas de defensa móvil diseñadas específicamente para el Hellcat. Dispersó su batallón en pequeños pelotones independientes de 4 vehículos, asignando a cada uno un sector amplio con múltiples posiciones de disparo previamente estudiadas y rutas de retirada cuidadosamente ensayadas. El concepto era letalmente simple: permitir que las columnas alemanas avanzaran, observar su movimiento, correr a un punto de emboscada óptimo, soltar una andanada devastadora desde el flanco o la retaguardia y luego desplazarse a la siguiente posición mucho antes de que el aturdido enemigo pudiera organizar un contraataque. El primer gran enfrentamiento de esta nueva táctica ocurrió el 17 de diciembre a las 0630 horas. Una columna alemana de 4 tanques Tiger I y granaderos de apoyo avanzaba con confianza por la carretera de Schomberg. El sargento Robert Hayes, al mando de un pelotón de M-18, había ocultado sus 4 Hellcats en un bosquecillo a unos 800 metros de la carretera. Esperó pacientemente, siguiendo el procedimiento operativo estándar alemán de hacer avanzar al tanque principal mientras los otros proporcionaban cobertura. Hayes permitió que toda la columna entrara en la zona de matanza. A las 0647 horas dio la orden. Los 4 Hellcats dispararon simultáneamente. El enfrentamiento terminó en 43 segundos. 4 de los tanques más poderosos de Alemania eran cascos humeantes, y el pelotón de Hayes ya se dirigía a toda velocidad hacia posiciones secundarias a 2 kilómetros de distancia. Cuando la infantería alemana y las unidades de apoyo corrieron a la escena, solo encontraron los restos humeantes de sus Tigers y posiciones de disparo vacías y cubiertas de nieve. Este patrón se repitió con aterradora consistencia a lo largo del 17 de diciembre. Las columnas blindadas alemanas, extendiéndose por millas a lo largo de los estrechos caminos de las Ardenas, se encontraron bajo ataques repentinos y violentos desde direcciones que sus mapas afirmaban que estaban seguras. Fueron golpeados por fuerzas que aparecían y desaparecían como fantasmas. Solo el 75º Batallón de Cazatanques reclamó 18 vehículos blindados alemanes destruidos ese primer día, al costo de un solo M-18 ligeramente dañado por fuego de artillería perdido. Los informes de acción posteriores alemanes de ese día revelan una estructura de mando completamente desorganizada, luchando por comprender una nueva forma de guerra. Un comandante de Panzer, presa del pánico, informó: atacado por blindaje estadounidense desde la línea de árboles a 800 metros. Devuelvo el fuego inmediatamente, pero el enemigo ya se había desplazado. Perseguido hasta la última posición conocida, no se encontró nada. 10 minutos después, atacado desde el flanco opuesto. El enemigo desapareció de nuevo antes de que una respuesta efectiva fuera posible. El núcleo del dilema alemán era una simple cuestión de física y tiempo. Un Tiger I tenía una velocidad máxima en carretera de 24 km/h. Un Panther podía alcanzar 29 km/h.
Ambos requerían varios minutos para girar sus pesadas torretas y lograr una solución de disparo. El Hellcat podía alcanzar 50 balas en esas mismas carreteras, y su torreta podía girar en una fracción de ese tiempo. Las tripulaciones alemanas no solo luchaban contra un vehículo más rápido, luchaban contra un enemigo que operaba dentro de su ciclo de toma de decisiones, golpeando en el espacio entre la observación y la reacción. El juicio final. Alemán, la doctrina. Encuentra su obsolescencia. La estructura de mando alemana, construida sobre décadas de una doctrina blindada exitosa, aunque rígida, estaba utterly desconcertada por los informes que llegaban de las Ardenas. El cuartel general del mariscal Model recibía mensajes cada vez más frenéticos que describían escenarios imposibles. Blindajes estadounidenses apareciendo simultáneamente en múltiples ubicaciones, golpeando desde flancos extremos y desapareciendo antes de que cualquier contraataque coordinado pudiera ser lanzado. La reacción inicial de Model, compartida por su Estado Mayor, fue descartarlos como las fantasías exageradas de oficiales subalternos presas del pánico. Para el 18 de diciembre, la evidencia ya no podía ser ignorada. A las 0900 horas, Model convocó una reunión de emergencia con sus altos comandantes Panzer en el cuartel general del Quinto Ejército Panzer. El coronel Heinrich Bohr, comandante de un batallón de tanques pesados, presentó una evidencia contundente: fotografías de reconocimiento que mostraban distintivos patrones de vías de M-18. Su análisis fue escalofriantemente preciso. Estos vehículos estadounidenses están logrando posiciones tácticas más rápido de lo que nuestras fuerzas pueden responder, informó Bohr. Nuestros Tigers requieren de 5 a 7 minutos para reposicionarse y lograr soluciones de disparo. Los cazatanques estadounidenses están completando todo su ciclo de ataque en menos de 60 segundos. No estamos luchando contra tanques, caballeros. Estamos luchando contra caballería montada en vehículos de orugas. Los manuales tácticos existentes de la Wehrmacht para contrarrestar el blindaje estadounidense, impresos solo meses antes, de repente eran obsoletos. Dedicaban solo unos pocos y escasos párrafos a los cazatanques, todos basados en la suposición de que los vehículos estadounidenses eventualmente serían atraídos a un asalto frontal donde la superioridad alemana se impondría. No había procedimientos ni drills para contrarrestar a un enemigo que se negaba al combate directo y atacaba solo desde posiciones de ventaja absoluta. En respuesta, Model autorizó modificaciones tácticas inmediatas y desesperadas. Las columnas Panzer recibieron la orden de desplegar elementos de reconocimiento muy por delante y en ambos flancos. La infantería de apoyo tenía la tarea de limpiar y asegurar el terreno antes de que el blindaje pudiera avanzar. Aunque prudentes, estas medidas tuvieron un efecto paralizante. Ralentizaron el avance alemán hasta arrastrarse, consumiendo combustible precioso que ya escaseaba críticamente. Más importante aún, estos cambios se basaban en la suposición errónea de que las fuerzas alemanas podían detectar a los Hellcats antes de un enfrentamiento, una suposición que los estadounidenses estaban demostrando falsa a diario. Los batallones de cazatanques estadounidenses, mientras tanto, estaban refinando sus tácticas hasta convertirlas en una forma de arte. El 824 Batallón de Cazatanques, operando en el sector norte, perfeccionó lo que llamaron tácticas de carrusel. El teniente James Patterson documentó el procedimiento: posicionar múltiples Hellcats en puntos de la brújula alrededor de una ruta enemiga sospechosa. Cuando el blindaje alemán entraba en la zona de matanza, eran atacados desde todas las direcciones simultáneamente. La confusión resultante impedía cualquier respuesta coordinada, y los Hellcats se retiraban antes de que el enemigo pudiera determinar el eje principal de la amenaza. El 19 de diciembre, el pelotón de Patterson ejecutó esto a la perfección cerca de Stavelot. Una columna de 6 Panthers y 3 Tigers entró en un pequeño valle. En 90 segundos, los 9 vehículos alemanes estaban en llamas. Las interceptaciones de radio capturaron el caos. Bajo ataque desde todos los lados, no puedo identificar las posiciones enemigas. Requiero apoyo inmediato. Para cuando llegaron los refuerzos alemanes, los Hellcats de Patterson
ya estaban a 7 kilómetros de distancia, reagrupándose en un área de reunión preplanificada. El costo psicológico para las tripulaciones alemanas fue inmenso. Estos eran veteranos que habían dominado los campos de batalla durante años, pero ahora estaban siendo cazados por un enemigo invisible e impredecible. La moral comenzó a resquebrajarse. Las tripulaciones informaban avistamientos de Hellcats fantasmas. Unidades enteras detenían su avance durante horas para buscar emboscadas inexistentes, interrumpiendo por completo el meticulosamente planificado calendario ofensivo de Model. Un boletín táctico alemán capturado del 21 de diciembre dejaba al descubierto la crisis doctrinal. Los cazatanques estadounidenses M-18 operan fuera de los parámetros convencionales de enfrentamiento blindado. Los procedimientos estándar anticarro son inefectivos. Las unidades que encuentren M-18s deben solicitar apoyo aéreo y retirarse a posiciones defensivas. Esta era una admisión impensable, una directiva para que el poderoso Tiger se retirara ante un vehículo con una cuarta parte de su blindaje. La dinámica del campo de batalla había cambiado fundamentalmente. Como el sargento de Estado Mayor Lawrence Mitchell, del 823 Batallón de Cazatanques, dijo acertadamente: «Al principio de la guerra, nosotros huíamos de los Tigers. Para diciembre del 44, ellos huían de nosotros. No porque tuviéramos mejor blindaje o cañones más grandes. Simplemente éramos más rápidos de lo que ellos podían pensar». El círculo que se expande. Innovación estadounidense y desesperación alemana. El libro de jugadas táctico estadounidense continuó evolucionando con una velocidad alucinante. El 704 Batallón de Cazatanques, luchando en el crítico corredor de Bastogne, pionereó las tácticas Thunder Run, incursiones de penetración profunda en la retaguardia alemana. El capitán Theodor Walsh, del 704, explicó la lógica. Nos dimos cuenta de que la velocidad del Hellcat nos permitía llegar a áreas que los alemanes consideraban seguras. Sus unidades de retaguardia, depósitos de suministros, puestos de mando, almacenes de combustible, tenían una capacidad anticarro mínima. Podíamos penetrar 15 kilómetros detrás de sus líneas, crear un caos absoluto y extraernos antes de que pudieran organizar cualquier tipo de respuesta. El 23 de diciembre, la compañía de Walsh ejecutó el primer Thunder Run documentado. 6 Hellcats, navegando por senderos forestales marcados como impenetrables en los mapas alemanes, atacaron un importante depósito de combustible cerca de Húfalis. En un torbellino de destrucción de 7 minutos, destruyeron 19 camiones de combustible y 2 transportes de municiones antes de regresar a toda velocidad a las líneas estadounidenses sin una sola baja. El impacto psicológico de estas incursiones fue desproporcionado a su daño material. Los comandantes de logística alemanes, aterrorizados por estos fantasmas que golpeaban en profundidad, comenzaron a exigir escoltas blindadas para sus convoyes de suministro. Esto forzó la desviación de preciosos Panthers y Tigers desde las líneas del frente a tareas de guardia, una completa perversión de su papel ofensivo previsto. Las interceptaciones de radio documentaron la creciente paranoia. Blindaje estadounidense reportado en Húfalis. Requiere verificación inmediata. Sector considerado más allá de la capacidad enemiga. Otro mensaje decía: el convoy de suministros se niega a moverse sin escolta blindada, alega que hay cazatanques estadounidenses operando en áreas traseras. El 610 Batallón de Cazatanques desarrolló otro enfoque innovador: operaciones manada de lobos. En lugar de operar en pelotones fijos, dispersaban Hellcats individuales a lo largo de un frente amplio, todos coordinados por un horario preciso. El concepto, según lo esbozado por el teniente coronel Frank Harrison, era crear un ataque simultáneo y distribuido, que convenciera al enemigo de que se enfrentaba a una división blindada completa. El 26 de diciembre, 23 M-18s del 600 atacaron posiciones alemanas a lo largo de un frente de 15 kilómetros precisamente a las 1400 horas. Los alemanes estaban utterly confundidos reportando ataques por una fuerza masiva cuando, en realidad,
se enfrentaban a 2 docenas de vehículos operando independientemente con una sincronización perfecta. Los alemanes se apresuraron a buscar contramedidas, pero cada una fue anulada por la movilidad inherente del Hellcat. Las emboscadas establecidas a lo largo de rutas probables fueron evitadas usando caminos alternativos. Los destacamentos de cazatanques alemanes, equipados con sus propios cazatanques más lentos, no podían atrapar a los M-18. Las solicitudes de apoyo aéreo de la Luftwaffe fueron inútiles contra las nubes invernales y la abrumadora superioridad aérea aliada. Impulsada por la desesperación, la 110ª División Panzer intentó crear fuerzas de reacción rápida usando sus vehículos más veloces, Panzer IV y cañones de asalto Sea-Tugger-Sera. La teoría era sólida: correr al lugar de un avistamiento de Hellcat y enfrentarlos antes de que pudieran escapar. Su aplicación práctica el 27 de diciembre fue un desastre. Una fuerza móvil alemana de 8 Panzer IV, que se apresuraba a enfrentarse a 2 Hellcats visibles, fue atraída a una emboscada clásica. 6 M-18 ocultos abrieron fuego, destruyendo los 8 vehículos alemanes en menos de 3 minutos. Los 2 Hellcats Sevo nunca dispararon. Los alemanes no solo estaban siendo superados en la lucha, estaban siendo superados en inteligencia. El legado de la velocidad, una doctrina perdurable. La batalla de las Ardenas concluyó oficialmente el 25 de enero de 1945, con las fuerzas alemanas empujadas de vuelta a sus líneas de partida. Si bien su fracaso fue el resultado de una compleja interacción de factores, escasez crítica de combustible, tenaz resistencia de la infantería estadounidense, la mejora del clima que desató el poder aéreo aliado, el papel del M-18 Hellcat fue tácticamente decisivo. Las estadísticas oficiales de la campaña de las Ardenas son elocuentes. Total de Hellcats desplegados: 312 vehículos blindados alemanes confirmados destruidos, 526 tanques y cañones de asalto, pérdidas de M-18 estadounidenses, 42, de las cuales 31 fueron recuperadas y vueltas al servicio. Esto representa una relación de bajas que supera 5-1, un logro asombroso contra el mejor blindaje y las mejores tripulaciones que Alemania podía field. Fue una resonante validación de la premisa revolucionaria del coronel Bruce. Los interrogatorios de posguerra a comandantes alemanes revelan la profundidad del impacto del Hellcat. El general Otto Remmer, comandante de la brigada Führerbegleiter, testificó: los rápidos cazatanques estadounidenses lo cambiaron todo. No podíamos defendernos de armas que aparecían más rápido de lo que podíamos responder. Nuestra doctrina táctica asumía que podíamos controlar los rangos de enfrentamiento. Estos vehículos controlaban el momento del enfrentamiento en su lugar. El coronel Hans von Luck, oficial de operaciones de la 117ª División Panzer, proporcionó una autopsia más detallada. La doctrina blindada alemana enfatizaba la protección frontal y la superioridad de fuego directo. Los estadounidenses construyeron un arma que se negaba a luchar en nuestros términos. Estábamos luchando la próxima generación de guerra blindada mientras aún practicábamos las tácticas de la generación pasada. Las lecciones aprendidas del éxito del Hellcat resonaron durante décadas, influyendo fundamentalmente en la doctrina militar estadounidense. La conclusión de posguerra fue clara. En los campos de batalla fluidos, la velocidad y la flexibilidad táctica podían triunfar sobre la fuerza bruta y el blindaje. Esta filosofía se puede rastrear a través de diseños de vehículos posteriores como el M151 Sheridan y el M928 Mobile Gun System. El costo humano, sin embargo, fue soportado por las jóvenes tripulaciones que operaban estas trampas de velocidad. El blindaje delgado y la torreta abierta que les otorgaba su ventaja también los hacía terriblemente vulnerables. Vivían con el conocimiento constante y desgarrador de los nervios de que la supervivencia dependía no del blindaje, sino del pie del conductor y del rápido juicio del comandante. Como recordó el cabo James Henderson, del 705 Batallón de Cazatanques: sabías que un buen impacto te mataría. La única protección era no estar allí cuando llegara el proyectil.
Cada enfrentamiento era una carrera. El estrés era constante. La evaluación final y más elocuente vino del general George S. Patton. En su informe al general Eisenhower escribió: el cazatanques M-18 demostró ser el vehículo blindado estadounidense más efectivo en el teatro europeo. Su capacidad para aparecer donde se necesitaba, golpear decisivamente y retirarse antes de la respuesta enemiga, salvó innumerables vidas estadounidenses y destruyó la capacidad blindada alemana. La velocidad empleada adecuadamente derrota al blindaje. Esas 8 palabras, la velocidad empleada adecuadamente derrota al blindaje, encapsulan toda la historia del Hellcat. El Tiger alemán fue una obra maestra de poder y protección. El Hellcat estadounidense fue una obra maestra de agilidad y concepto. En las nieves de las Ardenas, este último demostró ser superior. El F-18 Hellcat se erige como un testimonio perdurable de una verdad fundamental del combate moderno. La victoria no siempre es para el más fuerte, sino para el más rápido, el más inteligente y el más adaptable. Los comandantes alemanes que vieron arder sus invencibles Tigers aprendieron esta lección de la manera más brutal posible. Las tripulaciones estadounidenses que condujeron sus Hellcats a la leyenda demostraron que en el campo de batalla gana el arma más rápida.